Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Voy a ir directo a presentar a nuestro siguiente entrevistado, senador de Renovación Nacional por la región metropolitana, integra además la Comisión de Seguridad Pública, tema que, bueno, lamentablemente marca agenda todos los días. El senador Manuel José Osandón, nada que ver, aquí le estábamos cambiando el nombre, senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, yo que la mirada tan buena moza y tan despierta, me cambia el nombre. Oiga, pero es que sabes que parece que, y eso que estoy operada de la vista, miré así y como que me confundí. Pero está todo Siempre bien, me con dicen, usted. ¿Ah? siempre me dicen José Manuel. Ya pues, ahora sí, senador, ¿cómo está? Y gracias por estar con nosotros. Quiero partir preguntándole lo siguiente. ¿Cómo evalúa usted este llamado a la unidad fallido de su candidata, Evelyn Matei? A ver, ¿por qué fallido? Si este es un Porque tema que... ya le tiraron la cadena, como se dice en términos coloquiales, por parte de los republicanos y de Kaiser. A ver, lo que pasa es que es evidente que Kaiser y Kast tienen un proyecto personal cada uno. Si ellos eran juntos, estaban juntos y cada uno tiene una agenda propia que saben que en el tema presidencial no tienen ninguna posibilidad. Entonces, ¿por qué no quieren ninguna unidad de nada? Porque quieren parlamentarios para decir y asumir que tienen votos, ¿no es cierto?, para un futuro partido o para su partido en el fondo. Porque claramente en la presidencial ellos saben que no son competitivos. Y espero que un espíritu del mismo nombre que ellos han usado tanto republicanos lo haga entender de que hay que hacer una lista parlamentaria lo más amplia posible, porque si tú analizas como la doble lectura cuando habla de Evelyn Matei, y yo lo he conversado con ella, le encantaría y busca copiar la figura de la concertación, que fue súper exitosa, que fue mucho más amplia de lo que era una centroizquierda, y que de alguna manera ella pudiera liderar un proceso para darle gobernabilidad a Chile en la tremenda crisis que tenemos. Pero cuando tenéis personas que están pensando en ellos y solo en ellos y en pequeños grupos, la cosa se complica, es cierto. Ya, pero espérese un ratito, porque la concertación, a ver, desde ya logró efectivamente, como usted dice, generar una amplia unidad en los partidos de centro izquierda, manteniendo varios comunes, ¿no? Denominadores comunes. Y aquí hay distintas maneras, por ejemplo, de entender el pasado. O sea, tenemos un partido libertario que reivindica, y los republicanos también, la figura del dictador Augusto Pinochet, por ejemplo, ¿no es cierto? O ¿De sea, qué que ellos, importa eso? para ellos, no, pues porque resulta que es lo que dicen incluso los amarillos, pues. O sea, cuando los Ya, pero, amarillos dicen, claro, los amarillos le decían le contestaban a la candidata Evelyn Matei, es que nosotros tenemos una mirada distinta de ese pasado, entonces ellos no ven posibilidades, por ejemplo, de tener una unidad con ese sector. a ver, mira, ¿qué más enemigos que los demócratas cristianos con los socialistas? ¿Qué más enemigos que Enemigos, no, pues. a ver, perdóname, pero en la historia de Chile, la alternativa y el verdadero, hablemos de enemigo o adversario, los adversarios en la dura, Eduardo Frei Montalva con Salvador Allende, ¿me puedes decir qué más cercano, más lejano? O sea, Claro, perdóname. pero eso no, pero eso se moderó o se morigeró Bueno, pero durante la dictadura, pues. se moderó por un proyecto en común, que Ya, era pero. ya en algún minuto combatir al gobierno militar, pero Ujú. después fue para darle gobernabilidad a Chile. Entonces, cuando estamos hablando de partidos pequeñitos, porque los amarillos son pequeñitos, son muy poquitos, ¿no es cierto? Por otro lado, los de Kaiser y Kast también, sobre todo los de Kaiser, son pocos. Cuando tú dejas esos temas a un lado y dices, bueno, sentémonos a conversar qué es lo que Chile necesita, qué vamos a hacer en seguridad, qué vamos a hacer en pensiones, qué vamos a hacer en todos los grandes problemas que tenemos,
tú te puedes sentar a conversar si lo que necesitamos es un poquito más de generosidad. Otra cosa es buscar excusas. Ya, pero espéreme. El pasado Sí, te puede ya. dividir, pero te puede unir el futuro. Y eso es lo que Ya, plantea Evelyn Matei. ya, pero es que ahí hay varios puntos, porque lo que dice, por ejemplo, en una entrevista Johannes Kaiser, es que lo que nos separa es que el discurso es uno y los votos son otros con respecto a Chile Vamos. Y uno de los temas que ellos objetan, pero fundamentalmente, es la reforma a las pensiones, a la cual, por supuesto, ellos no participan, de la cual ellos no participaron en términos de aprobarla. Entonces, no son solamente temas menores, estamos hablando de temas Pero, esenciales, pues, ¿o no? pero es un tema que ya se zanjó, pues. Ya salió la ley, o sea, pues Pero hay lo cosas, sigue planteando como tema principal, pues por que los su- divide. pero por supuesto, pues Mirna, si es lo que necesita es pelear, es lo que necesita estar fuera. Si él entra a un grupo, una futura concertación, se diluye, pues, porque es muy poco. Sí. En el fondo, cuando te das cuenta todo, cuando existe una elección, mira, los republicanos plantearon que ellos tenían todo el poder y llevaron en todas las regiones de Chile candidatos a gobernador. Y no sacaron ni uno solo, ninguno. Entonces, claro, la ley les permite, si el Kaiser va a poder llevar candidatos, pero otra cosa es que salgan. Entonces, cuando nos fijamos, estamos pensando, y repito, en un proyecto personal. A Kaiser no le conviene ningún acuerdo con nadie. A Kaiser, para poder existir, le conviene pelear, hablarle al nicho duro, al que está asustado, al duro, y listo, para existir. Si él modera su discurso, si él se sienta en una mesa a conversar abiertamente, generosamente por el futuro de Chile, desaparece. Pues. Si ese es el problema, eso es lo grave de este tema, que son figuras que tienen una estrategia comunicacional de sobrevivencia. Y yo les hago un llamado, piensen en Chile. Pero, a ver, piensen en Chile, dice usted, senador, pero las encuestas, yo estoy viendo, por ejemplo, la última criteria, que está bien interesante porque muestra, por ejemplo, la presidenta Bachelet con 5 puntos más, o sea, viene obviamente después de Evelyn Matei, 26 Evelyn Matei, 18 puntos la presidenta Bachelet, 11 puntos Kaiser, 10 puntos José Antonio Kast. Entonces, claro, Kaiser se está asentando en lo que las encuestas le están mostrando, ¿no? O sea, que es aparentemente, ¿no es cierto?, una figura que va creciendo, a diferencia de su candidata que está un poco estancada. Mira, lo que pasa es dos cosas. Primero, Kaiser juega con el miedo y la gente está asustada. O sea, aparece que no sé, que pase lo que pasó en Chigureo, que asesinan a un francés en su casa. Hoy día en la mañana escuchaba en la radio y eran asaltos por acá, muertos por allá. Esos son los jefes de campaña de Kaiser. Y segundo, aparece por ahí Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet, ¿por qué crece? ¿Por qué existe Ujú. Michelle Bachelet? Porque la derecha no es capaz. Sí, en el fondo, apareciendo Kaiser, apareciendo Kass y tratando de intimidar o molestar ¿cómo se llama? A Evelyn Matei, y la izquierda no tiene a nadie, ¿qué es lo que hace? Nosotros, o sea, la derecha en sí, por esa falta de unidad, hace que aparezca una candidata que está jubilada, que lo único que quiere irse para la casa y que evidentemente, si es candidata, es casi obligada porque no hay otra alternativa. Entonces, claro, el problema que tiene la izquierda es que, imagínense, ellos llegaron a un gobierno con un relato falso, que seamos claros, mintiendo en buen chileno, todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron, la gente no los quiere ni ver, porque la verdad es que están muy molestos con ellos y no tienen ninguna figura, pues si la única figura que tienen es Carolina Toá, pues. Ya, a ver, antes que eso, porque ya le voy a preguntar respecto de la centroizquierda, para seguir con su sector. Fíjese que ayer en redes sociales se comentaba lo siguiente, que me llamó la atención, me parece interesante como debate. Se decía que mientras la derecha tradicional alemana, la CDU, conforma gobierno con los sectores progresistas, moderados, y no con la ultraderecha, poniendo claramente ahí un cordón sanitario, la derecha tradicional chilena los está llamando poco menos que por favor vengan a unirse a nosotros. Entonces no sé cómo lo ve usted, porque ¿no será un error si usted mismo dice que están en su propio juego político, seguir pensando en esta unidad posible con el sector de la derecha radical chilena?
A ver, primero yo creo que el sector verdaderamente radical es muy, muy pequeño, muy pequeño. O sea, yo he conversado con mucha gente en la calle que dice, no, yo quiero a Kaiser, yo quiero a Kast, pero no es que sean extrema derecha, están asustados, tienen miedo de salir a la calle. Hoy día en Chile te matan por ir a comprar pan. O sea, hay un problema serio. Y claro, el miedo te hace actuar de cualquier forma. Eso no pasa en Alemania. Y es evidente que cuando Evelyn Matei, que es claramente la que va a ser presidenta, ella plantea una concertación más amplia. ¿A quién le está hablando con más interés? A los amarillos, a la exdemocracia. La verdad es que esa es la democracia cristiana que está desarmada. Es la verdadera, ese acento. Porque el resto, yo te diría que el 90% de las personas que están con Kast o que están con, ¿cómo se llama?, con Kaiser, son personas que no son de extrema derecha. Es gente Ya, que pero tiene miedo. ya, Es hay gente gente que que tiene tiene miedo, miedo. pero entonces, espéreme, entonces están conectando mejor con los miedos de la gente, ¿o no? Con ese sector, pero claro, pues, pero si hoy día, a ver, es que tenemos que ser responsables. Si yo fuera un asesor directo de Evelyn Matei y pensara solo en hacer una campaña con un relato, aunque sea medio falso, para ganar una candidatura así, bueno, yo haría una candidatura del miedo, pero con todo. Pues. Hay que matarlo a todos, hay que echarlo a todos. O sea, la gente lo único que quiere es eso hoy día. Fíjate que escuchaba en la radio que una familia en la Florida anoche, en la tarde-noche, salió a comprar y en menos de media hora le habían botado el portón de su casa, le robaron todos sus bienes y su auto, los dejaron a poto pelado, como decimos vulgarmente. Ujú. Le robaron todo el computador con que trabajaba la señora, lo dejaron en la calle. Esa persona, pregúntale hoy día, ¿por quién Ya, votaría? Votaría ya, por quien los mate a todos. Así de ya, claro. pero por eso, entonces, ¿cómo se Entonces, enfrenta? Porque evidentemente hay que ser responsable. Si la candidata Matei quiere ser presidenta, obviamente no puede tener ese discurso. ¿Cómo se enfrenta esto? y por eso que tenemos una candidatura responsable, pues. Y se habla firme, con mucha firmeza, porque una de las características grandes que tiene, a mi juicio, el Matei, es que tiene agallas. O sea, si yo conozco a alguien en política que es capaz de tomar una decisión y afirmarse en esa decisión, se llama Elin Matei. Pero otra cosa es no caer en el juego de la locura, de empezar a, a usar el miedo de la gente. Y en eso hay que ser responsable y Elin Matei va a ser responsable porque además, como tiene altísimas posibilidades de ganar, tiene que responder, tiene que hacer las cosas. Ya, pero por eso entonces, ya de nuevo para cerrar el tema, tanto republicanos como los libertarios dijeron que no, que ellos no están disponibles, van a ir a primera vuelta. Por lo tanto, la derecha, usted diría que corre riesgo no solo en la presidencial, y aquí la más importante pregunta, ¿en la parlamentaria? Mira, en la presidencial no corren ningún riesgo. Pero si Kaiser cuando fue candidato sacó 5 votos, si nadie se transforma en una estrella de un día para otro. Ojo con eso. Si aquí hay toda una cuestión comunicacional. Además, hay gente, yo diría, de las comunicaciones que los están apoyando, que es divertido los espacios que tienen. Tiene espacios, pero en todos lados. ¿Ah? Tiene un espacio absolutamente exagerado para lo que es. Es parecido a Evópolis, que Evópolis es socio nuestro. En Evópolis votaron 1.700 personas en todo Chile online. O sea, el presidente Bópoli tiene casi los votos de un presidente de junta de vecinos de una comuna grande y sale en los medios toda la semana. Así se manejan las comunicaciones en Chile. Pero otra cosa es la parlamentaria, porque en la parlamentaria sí pueden hacer daño, pueden hacer daño. Y eso es muy grave. Yo soy de los que creo que cuando uno plantea el futuro político en una elección en Chile, el Parlamento es mucho más importante que la presidencial. Y eso a la gente de derecha común y corriente le ha costado entenderlo. La gente de derecha es muy presidencialista. Creen que el presidente las lleva en todas y no es así. El Parlamento es más importante que la presidencial. Ya, y eso está en juego. ¿Por qué se lo pregunto? Porque no solo Por lo dice supuesto. usted, lo dice el presidente de la UDI, dice que efectivamente ahí se corre el riesgo de ser una entrevista el fin de semana, de tener de una derrota en el Parlamento de la actual oposición si van separados. De todas maneras, por supuesto que puede ser un desastre electoral. ¿Sí? Si tú Claro. tienes, si tú tienes a dos personas, digamos, con equipo y con mucha plata, tratando de destruir el sistema por proyectos personales, claro que se puede hacer mucho daño, porque eso es puro populismo, ¿no?
puro populismo, si es cosa de escuchar los discursos. Pero Por eso le vamos, pregunto. Claro, pero entonces mira, a Río Revuelto, uno podría decir que también lo plantea Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, gana la centroizquierda o gana la izquierda, porque si ellos van unidos, pueden asegurarse el Parlamento para la próxima elección. por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjate, ahí se ve más, en teoría se vería más generosidad, porque eh, aquí hay una cosa que es bien divertida. Boric y todo su equipo hizo una campaña destruyendo a la centroizquierda, porque hablemos las cosas, destruyó a Ricardo Lago, destruyó a Eduardo Frei, destruyó a Michelle Bachelet, pues. Si el presidente Boric decía que poco menos que no la veía porque era una vieja aburrida. O sea, hablemos las cosas como son. ¿Ah? Y destruyó a la centroizquierda, que la centroizquierda no fue capaz de defender su legado. Fueron unos cobardes, porque nadie fue capaz de defender su legado. Porque hablemos las cosas como son, los 30 años de la concertación fueron grandes años para Chile. Y yo lo he dicho siempre. Por lo tanto, los destruyeron. Y hoy día, ¿quiénes son las personas claves de este gobierno? Todos de la centroizquierda. ¿Por qué? Porque como estas personas no estaban preparadas para gobernar, o prometieron todo lo que no podían hacer. Miren, un ejemplo. Cuando el presidente Piñera, yo no soy piñerista para nada, pero como senador vi cómo lo destruyeron. O sea, cómo Boris y toda su gente, cualquier cosa que viniera del presidente Piñera había que destruirlo. Cero espíritu republicano, cero. Y cuando se hablaba del problema de la macrozona sur y del estado de excepción, éramos asesinos, matábamos a los mapuches, éramos unos desgraciados. Y hoy día, cada 15 días, ellos mismos vienen desesperados a suplicarnos que les aprobemos lo mismo. Pero nunca el presidente ha sido capaz de explicar por qué a Chile, cuando lo presentaba Piñera era malo, cuando lo presenta él está bien. ¿Y qué pasa? Estas personas que se autodestruyeron, porque esta izquierda destruyó a la centroizquierda, hoy día puede ser que generosamente se unan para un proyecto en común. Y eso sería un ejemplo, porque nosotros tenemos dos personas que han inventado proyectos sobre la base del miedo, el populismo, y sobre esa base quieren proyectos personales y ellos saben que en la presidencial no tienen nada que hacer. Ellos que quieren tener uno, dos o tres parlamentaritos por ahí para poder darle sustento a su partido, si esa es la irresponsabilidad de lo que estamos viviendo. Ya, pues, y con esa irresponsabilidad, ¿cómo se puede, como decía la candidata Evelyn Matei, tener un gobierno, decía ella, con estos sectores en una suerte, más que de una coalición, dice ella, de una coordinación táctica, si están, como dice usted, en otra vereda? Mire, sí, yo le digo lo siguiente. Hagamos un supuesto. Evelyn Matei sale presidente, ¿ya? Y tiene un parlamento parejo que pueda trabajar. Conociéndola, cuando empieza a hacer las acciones de verdad y bien hechas para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia, el público de Kaiser y de CAS se va a acabar. Ese público se va a ir inmediatamente a apoyar a la presidenta de la República. Eso se lo aseguro. O Bueno, sea, de hecho, este público, sí. insisto, ese público, porque yo conozco mucha gente que me ha dicho, en Puente Alto me ha tocado gente que yo sé que era de izquierda y me hablan de Kaiser, por ejemplo. Pero me hablan de Kaiser porque tienen miedo de ir a comprar pan a la esquina. Si es por eso, ellos están hablando de un tema que es distinto. Entonces, cuando ese material, como decimos en el campo, ese material se le acabe a estos muchachos, porque va a haber una presidenta firme. Miren la discusión que hay hoy día. Seguridad municipal. Ayer se junta se juntan en la Moneda un montón de alcaldes y con la ministra Toá y todo el cuento, le llaman urgencia a la ley de seguridad municipal. ¿Ya? A ver, lo que están haciendo ahí no solo es una irresponsabilidad, porque lo que están sacando es una ley para poder contratar legalmente a las personas que están, pero es lo mismo que hay hoy día, porque el gobierno se opone a que tengan armas no letales. Voy a darle un ejemplo. En la Comuna Independencia, en que el alcalde Iglesias le ha puesto mucho empeño al tema de seguridad, en las noches hay 2 patrullas de carabineros y 6 patrullas de municipios. ¿Cuál llega primero a los llamados? Los municipales, si están colapsados, los carabineros están colapsados. ¿Y cómo llegan a cualquier lugar con manos peladas? Pues, sin nada. O sea, que, bueno, no solo manos peladas, no tienen seguro, no tienen nada, nada. Son funcionarios municipales. Entonces,
¿Qué pasa? Ahí tiene una política que nos va a traer problemas porque resulta que le están diciendo a la gente, vamos a crear seguridad municipal, la gente en las calles, en las casas están convencidas, vamos a tener un apoyo fuerte, un co-trabajo de apoyo a carabineros, y es mentira, van a ser los mismos de hoy día, los seguritos que no se pueden bajar porque los pueden matar, no tienen ni siquiera seguro de vida, no tienen ninguna herramienta. Senador, usted que forma parte de la Comisión de Seguridad Pública, ya, cerremos entonces porque ya la parlamentaria, o sea, la presidencial, la parlamentaria, todo esto está por definirse, al menos en la parte de la centroizquierda, que no sabemos si la presidenta Bachelet va a decir que sí, que no, y se tiene que, o sea, se supone que Toá va a ser candidata, pero tampoco ha tomado la decisión todavía, al menos en salir del gobierno, estoy señalando. Pero ¿le parece que vayamos al tema de la seguridad? Porque lo ocurrido en Chicureo con este ciudadano francés, ¿no es cierto? Y este asalto a su casa, que fue un hecho sumamente dramático, llevó a la alcaldesa de Colina a señalar que había que aumentar las penas para los adolescentes y se vuelve a establecer, ¿no es cierto?, el famoso tema de si acaso efectivamente bajar la edad de imputabilidad penal tiene realmente efectos o no. Los especialistas dicen que no. ¿Cómo lo ve usted? O sea, no es así que los especialistas dicen que no. Hay especialistas Estoy que dicen leyendo, que bueno, sí puede y ser hay que haya otros alguno. de Sí. que no. El tema es claro. Mira, esto es un tema, a mi juicio, mucho más general. Hoy día hemos logrado en Chile que la gente común y corriente tenga miedo y los delincuentes no tengan miedo. Y lo que tenemos que hacer son políticas públicas para cambiar esto. Que los delincuentes vuelvan ellos a tener miedo de lo que están haciendo y no la gente normal. Porque en el fondo aquí hay una sensación que en Chile no pasa nada. Y por supuesto que usan la ley de responsabilidad infantil, digamos, por supuesto, Claro, porque pero que puros juegan niños con de, la edad, perdón, eran solo menores de edad los que participaron de este terrible hecho. pero menores de edad que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y bastante más peligroso. O sea, a mí como alcalde me tocó ver que los niñitos de 15 años eran muchísimo más peligrosos que los de 18. Y sabían de más. Entonces, hay que tomar ese tema. Pero el tema es mucho más que los jóvenes o eso. El tema es en general. ¿Cómo vamos a potenciar con tecnología, con armamento? Y la RUF, porque estamos en este minuto en Sí, ese pues, están proceso. en Ya, eso, pero ¿ya? hay una tremenda discusión. Pues. Por ejemplo, ¿por qué? A ver, mira, yo estuve un mes y medio atrás en el Parlamento andino, pero en Panamá. Y como buen chileno fui al mall porque quería comprarle un regalo a mi señora, así que fui al mall. Y de repente en la mitad del mall hay un kiosquito como los kioscos que están en todos los malls que decía algo así como seguridad. Y yo me metí a preguntar, mira, vendían pistolas Taser, pistolas, todo tipo de pistolas de aire comprimido, manopla, lápices electroshock, lápiz labial, electroshock, o sea, era todo, y yo pregunto, ¿esto es legal? Sí, pues, en Panamá es legal, porque nosotros nos podemos autodefender, eso era ahí. Yo no digo que en Chile hagamos eso, pero, por ejemplo, las famosas pistolas Taser que nunca han matado a nadie, ya se permite que las puedan usar con nuestra nueva ley, que la sacamos nosotros y la mejoramos, las famosas pistolas eléctricas, pero los carabineros deberían tener todos pistolas eléctricas, y los guardias municipales todos con pistola ¿Y por eléctrica. qué no? Pero espérese, ¿y cuál es la discusión de fondo ahí para que eso no se haga El más? gobierno no, el gobierno no quiere, porque ¿Por dicen qué? que porque esto va a ser el Far West, que se van a mal usar. O sea, los que pueden tener armas son los delincuentes, porque la ley no le, o sea, porque en el fondo no hay ley ahí, porque eso está prohibido, pero bueno, ellos por supuesto violan la ley, pero ¿quiénes defienden? Entonces, mira, fíjate lo siguiente, cuando tú ves que va dos carabineras, por ejemplo, dos carabineras que la otra vez salió clarito, a un grupo ahí de ambulantes, que entre medio de los ambulantes está lleno de delincuentes. No digo que los ambulantes sean delincuentes, estoy diciendo que usan esos grupos, se meten entre medio, la droga, todo eso, bueno. Con las manos peladas, las carabineras, solo con un armamento que es un revólver antiguo que saben que no pueden usar. Claro. Nadie la respeta, pues. O sea, ¿Senador? el ¿Mm? uso de armas no letales en el mundo moderno es muy usado porque es una forma de mantener la autoridad y devolverle el respeto. Hoy día no respetan a los carabineros en ningún lado, menos respetan a los guardias municipales. ¿Y Sí, por qué no ahora, le hacen nada? claro, ¿sabe lo que pasa, senador? Que muchas veces cuando uno conversa con políticos de derecha, la sensación que uno tiene es que
ponen mucho énfasis, tal como usted lo ha planteado, ¿no es cierto?, en el tema bueno, evidentemente de las armas, ¿no es cierto?, de dotar de mayores recursos a Carabineros, obvio que sí. Pero ¿qué pasa con la prevención? Pues porque fíjese usted que si estos chicos siguen en la calle, no van al colegio, deserción escolar, en condiciones de familias completamente disfuncionales, destruidas, usted lo conoce súper bien, usted Ya, fue alcalde. pero Ya, pero por eso, eso, ¿dónde está esa mirada también, pues? pero si esa mirada es fundamental, pero esa Pero mirada es sobre dígamela. la... Pero si hoy día Chile tiene todo para eso. Lo que pasa es que estamos en una tremenda crisis. O sea, nosotros tenemos un sistema educacional que en el fondo estaba planteado sobre esa base. Teníamos políticas de vivienda súper avanzadas, desarrollo, metro, es crecimiento y rescatar a a esa gente, estoy de acuerdo. Pero esa es una forma y una mirada que hay que tomarla, que es de mediano y largo plazo, pero la otra es la de corto plazo, pues. Si no saca, mira, fíjate lo siguiente, antes cuando yo era alcalde, eran sectores en mi comuna eran sectores muy identificables, los que eran sumamente peligrosos, que la gente te decía, oiga, yo tengo que llegar a las Claro. 7 antes que oscurezca, etcétera. Hoy día en la comuna entera, hoy día tú vas al centro a las 8 de la noche y no hay nada abierto, todos se fueron para casa arrancando. Bueno, ahí tienes que tener una política de shock. Y esa política de shock, ¿cómo se combate? Porque mira, los delincuentes se bajan y te hacen un portonazo. Los delincuentes te agarran ahí en la carretera. A la salida de la carretera te agarran con armas automáticas y te bajan del auto, te roban todo. Bueno, ¿cómo los combates? Dime una cosa. Sí, ellos tienen un poder mucho más fuerte de armas y además la policía siente, porque eso es la verdad, que no tiene apoyo político ni legislativo, sin certezas para poder usar sus armas, porque si las usan terminan procesados. Bueno, Porque sí, lo decía, perdón, lo decía el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, que ellos proponen una política de shock para atacar justamente estos problemas de seguridad. Pero ¿cuál es eso es esa política de shock? populismo. ¿Por Pero qué si eso es populismo? ¿Por porque qué? resulta que este es un tema mucho más grave. Este es un tema que no es para los políticos, pues. Si nosotros tenemos que darle eso a los expertos, a los técnicos, a las policías, hacer, no sé, por ejemplo, mira, yo te digo lo siguiente, yo como parlamentario andino tengo que viajar todos los meses a Colombia. Colombia tiene, pero cualquier experiencia en este tema. Estos compadres han avanzado mucho, siguen con un gran problema, pero han avanzado muchísimo donde nació el crimen organizado, el sicariato, todo eso. O sea, olvídate la experiencia de trabajo que tienen para el combate a la delincuencia. Y están dispuestos a ayudarnos. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo más que populista diciendo, shock, vamos a salir a la calle. Porque mira, todos opinan lo mismo. El alcalde de Maipú, que no es de extrema derecha, pidió militares a la calle hace un tiempo atrás porque estaba en campaña. Un tipo del Frente Amplio pidiendo militares a la calle. Ya, yo te voy a decir una cosa. Yo he estudiado el tema, no es que sea un experto. ¿Ya? Dame. Un militar. ¿Quiénes son los que van a la calle? Los que están haciendo el servicio militar. ¿Quién es ese individuo? Un chiquillo de 18 años que viene de una población y que tiene, ¿qué? 4, 5, 6 meses de instrucción, no más que eso. Con un fusil. ¿No encuentras tú que ese personaje en la calle, en la mitad de, no sé, la calle Med, no es un mono con navaja? Porque si el tipo se asusta y llega a disparar, no mata a uno, sino que mata a 5 y deja a la grande. O sea, la Ya, solución pasa por eso, y todo el mundo quiere militar en la calle, pero nadie le ya. explica a la gente qué significa que hoy día tendríamos que tener militares a la calle, pero habría que prepararlos para ir a la calle y comprarle armamento para ir a la calle, porque un chiquillo sin instrucción, porque no es un militar de carrera, pues, es un militar que está haciendo el servicio militar, con un fusil de guerra, porque no tienen otro fusil. Ya, pero perdone, pero para cerrar el tema, ¿usted es partidario de endurecer las penas en el marco de la responsabilidad penal adolescente? Mire, yo estoy dispuesto a estudiarlo. Creo que el tema está mucho más en realmente modernizar a las policías y ¿Mm? darle herramientas, plata, eh, pistolas taser, drones. Hay mucha tecnología que no se usa. Y lo otro, inteligencia. Nosotros tenemos que crear un verdadero sistema de inteligencia en que trabajen las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, que es el pariente pobre. Pero Gendarmería tiene toda la información de los delincuentes, que además son familias completas. Entonces, eh, está la experiencia mundial para atacar la delincuencia, pero para eso necesitamos voluntad política, fuerza.
Y nosotros siempre estamos frente a un gobierno que lo único que chante, chante y para todo. La RUF, ¿por qué no llegamos a acuerdo todavía? Porque resulta que si nosotros aceptáramos todo lo que el gobierno pide, no sirve de nada la RUF, pues, no sirve de nada. Ya, pero usted reconocerá que el gobierno ha cambiado sustancialmente su postura desde que Por asumió el supuesto. presidente Boric, ¿no? O En relación a sea, la seguridad. Carolina, primero por obligación, pero Carolina Toá ha tenido un trabajo espectacular en ese sentido, pero claramente tiene un equipo detrás. Pero en el fondo, mira, yo te doy un ejemplo para que la gente que nos está Ya. escuchando es muy simple. Mm. Ellos siempre han dicho, y la izquierda habla de la proporcionalidad, que parece súper lindo, proporcionalidad. O sea, si yo tengo a un delincuente al frente en una población, ¿no es cierto? Yo tengo un armamento, que es una pistola, un revólver, yo no puedo usar el revólver porque es desproporcionado. Y nosotros decimos que hay que usar la proporcionalidad con la racionalidad, porque los que conocemos la calle sabemos que ese individuo que parece santito puede tener un punzón que para que te sepas tú, un punzón normalmente es un destornillador que lo afilan escondido en la mano, en la manga. Ese punzón es mortal. Y ese punzón, solo al acercarme a ese individuo me lo voy a enterrar en el pulmón y me mata. Entonces, ¿está la proporcionalidad o la racionalidad en el Ya, uso? ¿y cómo se va a resolver esto? Porque ustedes están en Bueno, plena discusión. en eso estamos tratando de pelearla para que esta cuestión sea y copiando los países modernos. Yo presenté un proyecto de ley que no quisieron pescar, que lo dejaron votado, que es el tema de los 7 metros. En Estados Unidos, a los 7 metros, cuando tú te topas con un policía y el policía te dice, levante las manos, y tú avanzas esto, el policía te puede disparar. Así de claro. Hay una distancia que le da la protección al policía. En Chile no hay eso. Entonces hoy día tú te puedes acercar, no podés tocar a un compadre y ese compadre al acercarte te puede pegar un pulso. Ya. Senador, se nos acaba el tiempo. Si su candidata efectivamente se impone y es la próxima presidenta de Chile, ¿en qué va a cambiar en los hechos la forma de abordar el problema de la crisis de seguridad que vive el país? Bueno, yo supongo que ella va a hacer un programa como corresponde con planteamiento, yo no te puedo decir eso, pero la gran diferencia que va a tener es que Eso. si hay una persona que tiene agallas para apoyar con firmeza el combate a la delincuencia y el apoyo a las policías, va a ser ella. O Ya, sea, pero usted sabe que las policías han sido súper apoyadas en este gobierno, o sea, hasta el propio general director de Carabineros en retiro salió a defender a lo que había hecho el gobierno y a la ministra Toá. Mirna, pero ellos hablaban del tema material, pues si después del 18 de octubre destruyeron todos los carros, todos, y era súper fácil ir a comprar, pero estamos hablando del apoyo político, estamos hablando de la carabinera que está en la mitad de una población y que se ve urgida y tiene que disparar y no termina procesado 2 años, porque Ya, sepa pero que eso hay... no tiene que ver con el gobierno, pues eso es el Poder Judicial, pues está mezclando poderes ahí. No, Mirna, sí tiene que ver, porque aquí hay un tema que es el apoyo político de tomar decisiones. Yo le voy a decir una cosa, la otra vez cuando quedó la grande y le cortaron la cabeza al comisario. Hubo un problema en la calle, me acuerdo, el comisario, fuera el comisario. Bueno, yo hablando con otros comisarios decían, oye, pero yo jamás voy a hacer esto, lo otro, porque si alguno de mi gente se equivoca, pierdo mi carrera. Pierdo mi O sea, carrera. usted dice que si la candidata Matei es presidenta, ella va a tener, usted dice, va a gestionar esto con un mayor apoyo político, porque yo me pregunto qué más apoyo político que el que ha dado el gobierno en la actualidad a las Aquí no fuerzas haya del orden y seguridad. el apoyo político que ha dado este gobierno es en cosas, pero apoyo político firme. La ley Naín Retamal nos contó un kilo sacarlo, porque era una pelea constante con el gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, le tienen terror al uso del arma. Y desgraciadamente la delincuencia se combate con balas hoy día, en esa shock, pero con balas, con protocolos, y esta cuestión no es la selva. Pero si las policías no saben que tienen apoyo, pero si miren el ejemplo para los carabineros, pues, en Panguipulli un balabarista se le tira a un carabinero viejo con un sable, él lo mata y termina 2 años en la casa retenido. ¿Usted cree que alguno de toda la región de los lagos va a disparar después de lo que le pasó a ese carabinero? Nadie, pues. Pero usted a Estados Unidos, a Canadá, a los países modernos, y resulta que cuando usted se le va encima a un policía, usted sabe perfectamente que antes de dar el primer paso le llegó el balazo. ¿Por qué? Y ahí hay respeto.
Entonces, esto no es que se arregle con el Far West, pero tiene que haber un mínimo. Hoy día, repito, los que usan las armas, los que tienen las buenas armas, y los que no tienen miedo son los delincuentes. Y los de nosotros somos los que tenemos miedo. Demos vuelta a eso. Y para eso es importante una presidenta que tenga agallas para tomar decisiones. Sí. Ya, excelente. Entonces, muchas gracias, senador Manuel José Osandón, que integra además la Comisión de Seguridad Pública. Por esa razón también estábamos profundizando en este tema con usted. Muchas gracias y que tenga buena semana. Gracias, igual, Mirna. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeut. Más información en coopeut.cl. Te queremos contar que esta semana Fran Castillo va a tener distintos programas, como por ejemplo los días lunes, Empieza por acá, y también los días jueves, por ejemplo, en Sin Tapujos es tu lugar. Bien, pues vamos a cerrar entonces. Gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.